En el juicio, mi hermano se burló: nunca tocarás este dinero, es mío. Su esposa añadió: así es, cariño. Mi madre declaró: ella es una inútil. Entonces, la jueza abrió mi carta. Su expresión cambió. Esto es divertido, dijo riendo. La sala del Tribunal Civil en Guadalajara olía a madera vieja, a polvo y a una leve, casi imperceptible, corriente de aire acondicionado viciado. O quizás ese era el olor del miedo. Mi miedo. Estaba sentada tan derecha que los huesos de mi espalda protestaban. Tenía las manos entrelazadas sobre mi regazo con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. A mi lado, mi tío Isidro, que había insistido en ser mi abogado, permanecía tranquilo, su rostro como una máscara de calma profesional. Él era la única cosa en esa habitación que me impedía desmoronarme. Al otro lado del pasillo, sentados como si fueran la realeza visitando los barrios bajos, estaban ellos. Mi familia. Mi hermano mayor, Bruno, llevaba un traje italiano de corte impecable que costaba, lo sabía porque yo había visto el extracto de la tarjeta, más que mi auto. Estaba recostado en su silla, despatarrado, con una arrogancia que irradiaba de él como el calor de un horno. A su lado, su esposa, Maricela, con un vestido demasiado llamativo para un tribunal, se estaba pintando las uñas. Ni siquiera se molestaba en mirar al frente, como si todo esto fuera un aburrido trámite antes de ir de compras al centro comercial Andares. Y justo detrás de ellos, como una reina viuda en su trono de hielo, estaba mi madre. Genoveva. Sus ojos grises, fríos y penetrantes, estaban fijos en mí. No había ni una pizca de amor en ellos. Ni tristeza. Ni conflicto. Solo un desprecio puro, afilado como un cuchillo de obsidiana. Estábamos allí por la disputa de Tequilera El Orgullo, el negocio que mi padre, Faustino, había fundado, y por el que yo había trabajado los últimos 15 años de mi vida. Había muerto hacía 6 meses, y ahora, esta era la audiencia para validar su testamento. O, mejor dicho, el testamento. El que habían encontrado una semana después de su muerte. Un testamento que le daba a Bruno, el hijo dorado, el 90% de todo. A mi madre, el 10%. Y a mí. A mí, Minerva, la que había salvado la maldita empresa de la bancarrota, la que había diseñado la fórmula del destilado que nos hizo famosos, la que negoció los contratos internacionales, a mí me dejaban una modesta pensión mensual, de 15,000 pesos y el viejo departamento de la calle Obregón, donde vivía de todos modos. Una limosna. Por eso yo estaba demandando. No por la pensión. Estaba demandando por el 50% de la empresa. No como herencia. Como mi derecho de cofundadora. El abogado de Bruno, un hombre resbaladizo con demasiado gel en el pelo y una sonrisa falsa, estaba en medio de su discurso de apertura, paseándose frente a la jueza. Y como puede ver, señoría, la señorita Minerva de Alba, dijo, escupiendo mi nombre como si fuera veneno, nunca tuvo un rol directivo real. Fue, admitámoslo, una empleada. Una contadora glorificada, si queremos ser generosos, a la que su padre le dio un trabajo por caridad familiar. Esta demanda, gesticuló hacia mí con desdén, es un acto de oportunismo, un intento descarado de robar el arduo trabajo y la visión creativa de su hermano, el señor Bruno de Alba. Casi me río en voz alta. ¿Bruno? ¿Visión creativa? La única visión que Bruno tenía era la del fondo de una botella de nuestro mejor añejo o la de su creciente cuenta bancaria. Bruno debió sentir mi desprecio. Se inclinó hacia mí por encima de la barandilla, aprovechando que su abogado distraía a la jueza, Tarsila Campos. Su voz fue un susurro cargado de veneno, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Nunca volverás a tocar mi dinero, hermanita, se burló, su aliento olía a café caro. Es mío. Todo mío. Deberías haber aceptado la pensión. Ahora te quedarás sin nada. Maricela soltó una risita, sin levantar la vista de sus uñas rojas. Así es, cariño. Qué malagradecida.
Bruno siempre ha sido tan generoso contigo, y tú le pagas así. Sentí la bilis subir por mi garganta. Apreté mis manos con tanta fuerza que sentí mis propias uñas clavarse en mis palmas, rompiendo la piel. La defensa llama al estrado a la señora Genoveva de Alba, anunció el abogado. Mi madre se levantó. Caminó hacia el estrado con la gracia de una pantera, el repiqueteo de sus tacones caros era el único sonido en la sala. Se sentó, arregló su chal de diseñador sobre sus hombros, y juró decir la verdad. Dios, qué ironía. Señora de Alba, comenzó el abogado con voz melosa, ¿cuál era exactamente el rol de su hija, Minerva, en Tequilera el orgullo? Mi madre me miró. Esa mirada. La misma mirada que me había dado toda mi vida. La mirada que decía, decepcionante. La mirada que decía, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Minerva era, una empleada, dijo con una voz clara y firme que resonó en la sala silenciosa. Mi esposo Faustino, que en paz descanse, era un hombre de gran corazón. Le dio un trabajo por lástima. Porque es mi hija, claro. Pero ella nunca tuvo lo necesario. Es lenta. No tiene visión. No tiene el carácter para los negocios. Ya veo. ¿Y su hijo, Bruno? Preguntó el abogado, como si le diera la entrada a una estrella de cine. El rostro de mi madre se transfiguró. Fue como si el sol hubiera salido de repente en la lúgubre sala. Sus facciones se suavizaron, y una sonrisa orgullosa iluminó su cara. Ah, mi Bruno. Bruno lo es todo. Es el corazón de la empresa. Es carismático, es brillante y es un líder nato. Él es la cara de el orgullo. Faustino siempre dijo que Bruno era el heredero natural. La tequilera es Bruno. Entonces, para ser claros, ¿usted diría que la contribución de Minerva fue mínima? ¿Insignificante? Mi madre soltó una pequeña risa condescendiente. Señoría, dijo, dirigiéndose directamente a la jueza Campos, ignorando al abogado. Yo la crié. Sé perfectamente lo que puede y no puede hacer. Minerva es buena para sumar y restar. Nada más. Es una inútil para el mundo real de los negocios. Ella no merece nada. Objeción, dijo tío Isidro con calma, sin levantar la voz. La testigo está dando opiniones personales, no hechos. Está insultando a mi cliente. Procede, dijo la jueza Campos, con un tono cansado, anotando algo en su cuaderno. Señora de Alba, por favor, limítese a los hechos. Pero el daño estaba hecho. Inútil. La palabra se quedó suspendida en el aire, vibrando. Sentí la vieja y familiar punzada en el estómago. La misma que sentí a los 10 años. Había llegado a casa corriendo desde la escuela, agitando mi boleta de calificaciones, el papel casi rompiéndose en mi mano sudorosa. Mamá, mira. Puros 10. Saqué 10 en matemáticas y 10 en química. La maestra dijo que soy la mejor de la clase. Mi madre estaba en la cocina, probando una salsa. Ni siquiera se giró. Tomó la boleta sin mirarla y la dejó en la barra. ¿Y Bruno? Preguntó, su voz plana. Llegó hace media hora. Tu hermano ya comió. ¿Por qué no lo atendiste? Ve y caliéntale más tortillas. Esa era mi vida. Yo era la sombra, el caballo de batalla, la máquina invisible que hacía que todo funcionara en la casa y, más tarde, en la empresa. Bruno era el sol, el niño dorado, el que merecía a todos ampliamente por existir y respirar. Miré a Bruno. Me estaba sonriendo. Una sonrisa ancha, triunfante, llena de desprecio. Él y mi madre habían planeado esto. Habían ensayado sus líneas. Pensaban que ya habían ganado. Pensaban que yo era la misma niña tonta de 10 años, desesperada por una migaja de aprobación que nunca llegaría. Respiré hondo, el aire viciado llenando mis pulmones. Miré a mi tío Isidro. Él me devolvió la mirada,
sus ojos tranquilos y firmes. Asintió levemente. Todavía no. Mientras el abogado de Bruno seguía con su letanía, llamando a testigos falsos, un contador que ellos habían contratado hacía 2 meses, un consultor de marca, amigo de Bruno, mi mente se desconectó. Viajé hacia atrás. No a un solo recuerdo, sino a mi museo personal. Un museo oscuro y polvoriento, lleno de exhibiciones que probaban la mentira que acababa de decir mi madre. La primera exhibición, la más grande, se llamaba Educación y la Gran Salvación. Estaba en la universidad, estudiando ingeniería química. Me fascinaba. Me encantaba la precisión, la ciencia de transformar el agave en oro líquido. Mientras tanto, Bruno estaba en la universidad estudiando comunicaciones, lo que en realidad significaba faltar a clases y organizar fiestas. Un día, en mi último año, recibí una llamada de mi padre. Estaba en pánico. Minerva, tienes que venir. Huele a vinagre, gritó. El último lote se echó a perder. Estamos arruinados. Corrí a la tequilera. El lugar apestaba. La fermentación se había contaminado. Habían perdido el equivalente a $50,000. Los compradores estaban cancelando pedidos. El orgullo se estaba muriendo. Me instalé en el laboratorio. Dormí en un catre durante 72 horas seguidas. Analicé las muestras, ajusté las temperaturas, aislé una nueva cepa de levadura de uno de los agaves más viejos de nuestro campo. Rediseñé todo el proceso de fermentación. 3 días después, corrió el primer lote de mi nueva fórmula. Era limpio, suave, con notas de cítricos y vainilla que nunca antes habíamos logrado. Mi padre lo probó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó tan fuerte que me rompió una costilla. Lo salvaste, mija. Salvaste el negocio. Después de graduarme, entré de lleno. Pero vi que no bastaba con un buen producto. La administración era un caos. Así que estudié una maestría en administración de empresas en el ITSM, en línea, por las noches, después de trabajar 12 horas en la planta. La pagué yo misma, con mi miserable sueldo de asistente de producción. Con mi nuevo título, renegocié las deudas con los proveedores de agave. Creé las hojas de cálculo de logística. Y luego, tomé un avión. Volé a Tokio, a Nueva York, a Londres. Dormí en aeropuertos, comí sándwiches rancios. Pero volví con contratos. Los primeros contratos de exportación que nos pusieron en el mapa internacional. ¿Bruno? Bruno abandonó la universidad en segundo semestre porque, según él, los maestros no entendían su genio creativo. Convenció a mi padre de que le diera 300,000 pesos de la empresa, dinero que yo había ganado con el contrato japonés, para abrir una galería de arte conceptual en la colonia americana. La galería cerró en 6 meses, después de una fiesta de inauguración extravagante que costó más que la nómina de un mes de toda la tequilera. Nadie volvió a mencionar ese fracaso. Simplemente se barrió bajo la alfombra. La siguiente sala de mi museo era la cena de Navidad de hace 3 años. Era una exhibición particularmente dolorosa. Yo había pasado semanas preparando una presentación. Había investigado las tendencias del mercado, el auge imparable de las redes sociales. Papá, Bruno, mamá, dije, conectando mi laptop a la enorme televisión del salón, mientras la cocinera servía los romeritos y el bacalao. Tengo un plan de marketing digital. Podemos usar Instagram y dirigirnos a un público más joven. Miren estos gráficos de proyección de crecimiento. Apenas había terminado la primera diapositiva. Bruno ni siquiera levantó la vista de su teléfono, estaba en Tinder o algo así, con los pies sobre la mesa de centro. Mi madre, Genoveva, suspiró con un dramatismo digno de una telenovela. «Ay, Minerva, mija, qué aburrido», me interrumpió, agitando su copa de vino. ¿No ves que estás estresando a tu hermano con tus numeritos? Es Navidad. A nadie le importan tus gráficos. Mejor ve a la cocina y dile a Lupe que prepare más botanas,
que se acabó el guacamole. Me quedé allí, congelada, con el control remoto en la mano. La humillación era física, un calor que me subía por el cuello. Pero mamá, esto es importante, podríamos duplicar las ventas en línea. Que vayas, espetó, su voz de repente dura como el acero. No seas impertinente. Bruno soltó una risita ahogada. Mi padre, Faustino, no dijo nada. Estudió su plato de bacalao como si contuviera los secretos del universo. Fui a la cocina, conteniendo las lágrimas. Luego estaba la exhibición del abuso financiero. A pesar de mis títulos, mi maestría y mi historial de salvar la empresa, mi puesto oficial seguía siendo contadora general. Mi sueldo era de 20,000 pesos al mes. Una vez, hace un año, intenté pedir un aumento. Mamá, le dije, encontrándola en su oficina, ella manejaba las finanzas personales de la familia. He estado aquí 15 años. Dirijo la producción y las finanzas. Creo que merezco un aumento. Y un título real, como directora de operaciones. Ella se quitó las gafas de leer. ¿Más dinero? Pero mija, ¿para qué quieres más? Vives aquí gratis, comes aquí gratis. Tienes tu auto de la empresa. Es avaricia, Minerva. No es un rasgo atractivo. Esa misma tarde, oí el rugido de un motor nuevo en la entrada. Salí. Bruno estaba allí, bajándose de un Mustang deportivo rojo brillante, último modelo. Regalo de cumpleaños adelantado de papá, gritó, lanzando las llaves al aire. Yo no había recibido un regalo de cumpleaños en 5 años. Mientras tanto, Bruno tenía el título de director de Relaciones Públicas. Su trabajo consistía en organizar fiestas lujosas en la hacienda y llevar a clientes, sus amigos, a los restaurantes más caros de Guadalajara. Él no tenía un sueldo fijo, simplemente tomaba retiros de gastos de representación. Más de 100,000 pesos al mes, en efectivo, sin recibos. Cuando intenté implementar un sistema de comprobación de gastos, mi madre me dijo, tú eres una empleada, Minerva. Bruno es el patrón, él es la imagen. No olvides tu lugar. Pero la pieza central de mi museo, la obra maestra de la crueldad, era la visita del distribuidor americano. Fue hace unos 2 años. Un distribuidor importantísimo de Texas, un hombre llamado señor Harrison, vino a visitar la planta. Era nuestra gran oportunidad para entrar masivamente en el mercado estadounidense. Mi padre organizó un gran recorrido. Bruno se puso su mejor traje, ensayando su discurso ensayado sobre la pasión, la tierra y la herencia. Pero el señor Harrison no era un fiestero. Era un químico jubilado. En cuanto empezamos el recorrido, ignoró por completo a Bruno y empezó a hacerme preguntas a mí. Hablamos en inglés, idioma que Bruno apenas mascullaba, durante 1 hora. Hablamos sobre los ésteres, los aldehídos, el control de temperatura de la fermentación, el doble destilado y el perfil de sabor exacto de nuestra cepa de levadura. Bruno se quedó allí, mudo, con una sonrisa falsa pegada en la cara, asintiendo como un idiota. Al final del recorrido, el señor Harrison me dio la mano con firmeza. Señorita de Alba, dijo, con un fuerte acento texano. Usted es una genio. Cerraremos el trato. Pero mi condición es que todos los informes de calidad y logística pasen directamente por usted. Solo quiero tratar con usted. Fue la mayor victoria en la historia de la empresa. Esa noche, Bruno no se unió a la cena de celebración. Lo encontramos horas más tarde. Estaba en la bodega de añejamiento. Estaba borracho, sudoroso y fuera de sí. Había encontrado un hacha. Había destrozado 12 de nuestros mejores barriles de añejo de 5 años. El tequila, valorado en más de $100,000, se derramaba por el suelo de piedra, el olor llenando el aire como un funeral. Son empleados incompetentes, gritaba, blandiendo el hacha. Dejaron esto mal apilado. Casi me matan. Era una mentira demencial. Estaba furioso,
humillado porque el químico texano lo había ignorado. ¿Y qué hizo mi padre? ¿Faustino? ¿El hombre que me había abrazado por salvar la empresa? Puso una mano temblorosa en el hombro de Bruno. Ya, mijo, ya. Tranquilo. Fue un accidente. ¿Estás estresado? Minerva. Minerva lo arreglará. Y lo hice. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, calculando las pérdidas de inventario, moviendo barriles para salvar lo poco que quedaba, y preparando un informe falso para la aseguradora para cubrir el accidente de Bruno. Él se fue a dormir. Objeción, la voz de tío Isidro, aguda esta vez, me trajo de vuelta al presente de golpe. El abogado sigue presentando opiniones como hechos. ¿Está testificando él? Procede, gritó la jueza Campos, golpeando el mazo. Basta ya, licenciado. Vaya al grano o haré que se siente. Miré a Bruno. Él me sonreía, engreído. No recordaba nada de esa noche, o no le importaba. Pensaba que yo seguía siendo la misma, la eterna limpiadora de sus desastres. Pensaba que el Museo del Dolor era el único lugar donde yo vivía. No sabía que yo había construido una sala nueva. Una sala secreta, justo al final del pasillo. Una sala llamada Venganza. El verdadero final, el principio del fin para ellos, comenzó hace 6 meses. El olor a antiséptico y a enfermedad inminente del hospital se había convertido en mi perfume diario. El cáncer de páncreas se estaba comiendo vivo a mi padre, Faustino. Era una bestia invisible que lo devoraba desde adentro, y lo único que podíamos hacer era mirar, impotentes. Yo pasaba cada tarde a su lado, después de trabajar mis 12 horas en la tequilera. A veces le leía artículos de la revista Forbes, a él le encantaba, a veces ampliamente me sentaba en silencio, sosteniendo su mano huesuda mientras dormitaba, escuchando el siseo del oxígeno y el pitido rítmico del monitor cardíaco. Bruno y mi madre aparecían, sí. Quizás 20 minutos al día. Llegaban con abrigos caros, oliendo a perfume y a restaurante. Daban un beso al aire cerca de la frente de mi padre, preguntaban a la enfermera si había novedades, y luego se iban a reuniones importantes de la empresa. Reuniones de las que yo, la directora de operaciones de facto, no sabía nada. Una tarde de martes, yo estaba ajustando la almohada de mi padre. Él estaba despierto, pero débil, sus ojos nublados por la morfina. La puerta se abrió de golpe y entraron Bruno y Genoveva. Ni siquiera me saludaron. Estaban en medio de una conversación acalorada. Bruno sostenía su celular. No, escúchame, Morales, dijo Bruno al teléfono, refiriéndose a su abogado personal, no al de la empresa. Queremos que la actualización del testamento se firme hoy. Ahora. No podemos esperar más. Me quedé helada. ¿Actualización? Mi madre, Genoveva, se acercó al teléfono, hablando por encima del hombro de Bruno, su voz baja y siseante como una serpiente. Y asegúrese de que diga exactamente lo que le dictamos, añadió. El 90% de todos los activos de la empresa para Bruno. El 10% para mí. Minerva. Minerva recibirá el departamento de la calle Obregón. Es más que suficiente para ella. Y la pensión de 15,000 pesos. Estaban discutiendo la herencia de mi padre. Frente a él. Como si fuera un mueble. Pero, señora, oí la voz metálica del abogado a través del altavoz. El señor de Alba apenas está consciente. Para que un testamento sea legal, debe estar en pleno uso de sus facultades mentales. Usted solo haga que parezca legal, espetó Genoveva, su voz subiendo de tono. Es su hijo. Es su heredero. Él ya no está lúcido, pero usted diga que sí. ¿Entendido? Venga, en 1 hora. Lo haremos firmar. Bruno colgó. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el pitido del monitor. Y entonces, vi los ojos de mi padre. Estaban abiertos. De par en par.
Y no estaban nublados. Estaban claros. Claros y llenos de un horror y una furia que nunca le había visto. Había escuchado todo. Genoveva y Bruno estaban de espaldas a él, mirando por la ventana, discutiendo en susurros sobre el siguiente paso. La mano de mi padre, tan débil que parecía de papel, se levantó de la sábana. Temblando. Me buscó. Agarró mi muñeca. Su agarre fue sorprendentemente fuerte, como un último estallido de vida. Me miró fijamente. Negó lentamente con la cabeza. Una sola lágrima rodó por su sien y se perdió en el cabello gris. Luego, con un esfuerzo que pareció costarle todo lo que le quedaba, levantó su dedo índice tembloroso y señaló. Señaló débilmente el cajón de su mesita de noche. ¿Qué quieres, Faustino?, dijo mi madre, volviéndose, impaciente. ¿Más agua? ¿Te duele? Él no la miró. Sus ojos estaban clavados en los míos. Señaló el cajón una vez más, antes de que su mano cayera, exhausta. Bruno me miró con fastidio. Papá necesita descansar. Vete a casa, Minerva. Ya hiciste tu turno de enfermera. Hizo un gesto hacia la puerta. Nosotros nos encargamos de los asuntos, familiares, importantes. El abogado viene en camino. Asuntos familiares. Me echaron. Literalmente me echaron de la habitación de mi padre moribundo para poder traer a su abogado corrupto a que le hiciera firmar un testamento fraudulento. Salí del hospital. No sé cómo conduje a casa. Caminé como una autómata. Las lágrimas me cegaban, pero no eran de tristeza. Eran de una rabia tan pura, tan caliente, que sentía que me quemaba la piel desde adentro. Esa noche no pude dormir. La imagen de la mano de mi padre, señalando, se repetía en mi mente. A las 3 de la mañana, no pude más. Me levanté, me vestí en la oscuridad. Tomé las llaves de mi auto. Conduje de vuelta al hospital, con el corazón latiéndome en la garganta. ¿Y si ya era tarde? ¿Y si ya habían movido sus cosas? Me colé por la entrada de emergencias. Subí por las escaleras de servicio, 9 pisos, para evitar a las enfermeras del mostrador principal. Llegué al piso de cuidados paliativos, sudando y sin aliento. La enfermera de turno, una mujer mayor y amable llamada Consuelo, me vio. «¿Mija? ¿Qué haces aquí a estas horas?» No podía dormir, mentí. Solo quería estar con él. Ella asintió con compasión. «Pasa. Ha estado muy agitado. Tu madre y tu hermano se fueron hace horas, justo después de que vino su abogado». Mi corazón se hundió. Tarde. Entré en la habitación. Estaba oscura, solo la luz de los monitores. Mi padre dormía, su respiración era un susurro superficial. Aún así, me acerqué a la mesita de noche. Abrí el cajón con un cuidado infinito, conteniendo la respiración. Dentro, debajo de una Biblia y unos pañuelos, había un sobre. No estaba sellado. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro no había una carta. Había una sola llave pequeña, de tipo caja de seguridad, y una nota adhesiva arrugada. En la nota, con la letra temblorosa de mi padre, había 2 palabras. Isidro. Es Zora. Tío Isidro. El hermano menor de mi padre. La oveja negra de la familia. El que se había convertido en un abogado de derechos humanos en lugar de un empresario tequilero. El único que, en las cenas familiares, siempre me preguntaba por mis estudios de química y me escuchaba de verdad. Mi padre murió 2 días después. En el funeral, yo apenas podía mantenerme en pie. Me sentía hueca. Pero Bruno y Genoveva parecían estar en una fiesta de gala. Recibían el pésame con sonrisas ensayadas, vestidos de luto de diseñador. Y justo después del entierro, mientras aún teníamos la tierra del cementerio en los zapatos, convocaron una reunión familiar en la biblioteca de la hacienda. Allí,
con una copa de vino en la mano, Bruno anunció el Nuevo Testamento, el que lo dejaba a él a cargo de todo. Pero, por supuesto, dijo, sonriéndome con falsa magnanimidad, nos aseguraremos de que Minerva esté cuidada. Papá insistió en que tuvieras el viejo departamento. Para que siempre tengas un techo. Genoveva asintió, satisfecha. Es lo que tu padre quería, mija. Él siempre se preocupó por ti. Sentí la llave en mi bolsillo. Pesaba como si fuera de plomo. Gracias, susurré, bajando la mirada para ocultar el odio. Son tan generosos. Ellos sonrieron, aliviados. Pensando que me había tragado la mentira. Pensando que me había rendido. Esa noche, hice la única llamada que importaba. Tío Isidro, dije cuando contestó, su voz sonaba afligida. Minerva, sobrina. Lo siento tanto por tu padre, era mi hermano. Tío, lo interrumpí, mi voz firme como el acero. Papá me dejó algo. Me dejó una llave. Y una nota. Me dijo que te contactara. Dijo que, es hora, punto. Hubo un larguísimo silencio al otro lado de la línea. Minerva, dijo finalmente, y su voz ya no era la de un tío afligido, sino la de un general listo para la guerra. Reúnete conmigo en mi despacho. A medianoche. No le digas a nadie. Y trae esa llave. El despacho de tío Isidro estaba en un edificio antiguo del centro histórico de Guadalajara. Olía a libros viejos, a cuero y a café fuerte. Eran las 12 de la noche y la ciudad estaba en silencio. La única luz provenía de su lámpara de escritorio, que iluminaba un círculo de orden en medio de un caos de papeles legales. ¿Qué te dejó exactamente?, preguntó Isidro, sirviéndome un vaso de agua que no había pedido, pero que necesitaba. Mis manos temblaban. Puse la llave pequeña y la nota adhesiva arrugada sobre la superficie de madera oscura. Él las miró y asintió lentamente, como si hubiera estado esperando este momento durante más de una década. Sabía que tu padre entraría en razón. Aunque tuvo que ser en su lecho de muerte. Siempre fue un cobarde frente a Genoveva. ¿Razón? ¿De qué hablas, tío? ¿Qué es esto? Isidro no respondió. Se levantó de su silla de cuero, que crujió en protesta. Caminó hacia un enorme librero que cubría toda una pared, lleno de gruesos tomos de leyes. Detrás de una fila de libros de derecho constitucional, había un panel de madera que no parecía tener junturas. Lo presionó. Se abrió una pequeña caja fuerte disimulada en la pared. Usó la llave que le di. La cerradura giró con un clic suave y satisfactorio. Dentro no había joyas, ni dinero en efectivo. Solo había una carpeta gruesa, de color azul, atada con un cordón. La puso sobre el escritorio, entre nosotros. El polvo voló. Tu padre y yo hicimos esto hace 5 años, dijo en voz baja, sentándose de nuevo. Fue justo después de que implementaste tu nueva fórmula de destilado. Justo después de que salvaste la empresa de la bancarrota. Abrí la carpeta. Mis manos temblorosas pasaban por documentos notarizados, actas constitutivas, contratos. No entendía nada. ¿Qué es esto?, susurré, el pánico mezclándose con la esperanza. Es tu empresa, dijo Isidro. Me quedé mirándolo. Tu padre vio lo que hiciste. Vio que Bruno solo sabía gastar y que Genoveva lo estaba cegando, adorando al becerro de oro equivocado. Tu padre era débil, Minerva, siempre le tuvo un miedo atroz al carácter de tu madre. Pero no era estúpido. Siguió explicando, y con cada palabra, el suelo bajo mis pies dejaba de temblar y se sentía como roca sólida. Faustino, mi padre, había creado en secreto una sociedad. Una SADCB llamada Inversiones Alba Química. Y luego, en un movimiento de genio legal que Genoveva y Bruno nunca notarían, porque ellos nunca leían la letra pequeña, solo los estados de cuenta, él había transferido legalmente el 100% de la propiedad, acciones, activos, tierras, marcas registradas y derechos de Tequilera El Orgullo, a esta nueva sociedad holding.
Tequilera El Orgullo, ahora era solo una subsidiaria, un nombre comercial. La verdadera dueña, la entidad legal que poseía todo, era Inversiones Alba Química. No entiendo, tío. ¿Él era el dueño de esto? ¿Y luego nos lo heredó? Isidro sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa delgada y astuta. No. Gira la última página. El acta constitutiva. La lista de accionistas. Giré la página. Y allí estaba. En blanco y negro, con sellos notariales por todas partes. Accionista única y beneficiaria, Minerva de Alba. El aire salió de mis pulmones en una ráfaga. Esto es, ¿desde cuándo? Desde hace 5 años, sobrina. Eres la dueña absoluta de todo desde entonces. Pero, ¿por qué?, logré decir, las lágrimas brotando. ¿Por qué dejar que Bruno siguiera actuando como el jefe? ¿Por qué dejar que me trataran como una sirvienta? ¿Por qué dejar que me humillaran? Porque tu padre quería protegerte, pero también quería evitar una guerra con tu madre mientras él viviera, dijo Isidro, su voz suavizándose. Él conservó los derechos de gestión de por vida. Te dio la propiedad, el castillo, pero les dejó a ellos la ilusión de control, las llaves de la sala de estar. El plan siempre fue que yo te diera esto después de su muerte. El testamento que ellos tienen, el que le da todo a Bruno. Es falso, dije. No, y eso es lo brillante, dijo Isidro. Es 100% legal. Tu padre lo firmó, probablemente drogado con morfina y coaccionado por tu madre. Pero es irrelevante. ¿Por qué? Porque el testamento solo dispone de los bienes personales de tu padre, su auto, sus cuentas bancarias personales, la casa familiar de la ciudad. No puede tocar la tequilera, Minerva. Porque legalmente, tu padre ya no era dueño de la tequilera cuando murió. Tú lo eras. Me recosté en la silla. Todo mi mundo, mi museo del dolor, se estaba reescribiendo. Yo no era una empleada. No era una contadora. Yo era la dueña. La única dueña. Entonces, solo tenemos que presentar esto en el tribunal, dije, sintiendo una oleada de alivio. Y ganamos. No tan rápido, dijo Isidro, su rostro volviéndose serio de nuevo. Si solo presentamos esto, Genoveva y Bruno lucharán. Gritarán. Dirán que tu padre estaba senil cuando lo firmó hace 5 años, dirán que yo lo coaccioné, que es falso. Nos ahogarán en litigios durante años. Se asegurarán de quemar la empresa hasta los cimientos antes de dártela. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté, mi alivio desapareciendo tan rápido como había llegado. Necesitamos un golpe noqueador. Algo que no solo les quite la empresa, sino que los neutralice por completo. Me miró fijamente, sus ojos agudos. Minerva, has sido la contadora durante 15 años. Has visto cada peso que entra y sale. ¿Hay algo? ¿Algo que ellos no sepan que tú sabes? Mi mente empezó a trabajar. Los números, las hojas de cálculo, las noches en vela. Y entonces, recordé. La punzada en el estómago que sentía cada fin de mes. Las facturas, susurré. ¿Qué facturas? Bruno. Ha estado aprobando pagos a proveedores que no reconozco. Proveedores fantasma. Botellas de vidrio de una empresa que no existe. Etiquetas de otra que tiene una dirección fiscal en un lote baldío en Tijuana. Empezó hace unos 2 años, eran cantidades pequeñas. 50,000 pesos aquí, 80,000 allá. Pensé que solo era incompetente y que lo estaban estafando. ¿Y recientemente?, preguntó Isidro, inclinándose hacia adelante, su voz apenas un susurro. Desde que papá enfermó, dije, mi corazón latiendo rápido. Desde los últimos 6 meses, se ha vuelto descarado. Millones. Millones de pesos transferidos cada mes. Pensé que estaba robándole a papá, asegurando su parte antes de que. Una comprensión terrible, helada,
Me golpeó. No le estaba robando a papá, dije, mirándolo a los ojos. Me estaba robando a mí. Exacto, dijo Isidro. Y Genoveva es la segunda firma en la cuenta bancaria principal, ¿verdad? Asentí. Entonces los tenemos. Fraude. Malversación. Evasión fiscal. Lavado de dinero. Durante los siguientes 6 meses, mientras ellos preparaban su demanda para validar el testamento fraudulento, nosotros preparamos nuestra respuesta. Con el pretexto de organizar los archivos para la transición del nuevo dueño, refiriéndome a Bruno, me encerré en la oficina de contabilidad. Copié todo. Cada factura falsa. Cada transferencia bancaria. Rastreé el dinero hasta cuentas offshore. Islas Caimán. Belice. Panamá. Bruno y Genoveva, en su infinita arrogancia, creyendo que yo era una tonta que solo sabía sumar, habían malversado más de 30 millones de pesos. De mi empresa. Isidro empaquetó todo. Con una precisión quirúrgica. 1. Los documentos de la SADCB que probaban mi propiedad absoluta. 2. Las pruebas irrefutables del fraude, estados de cuenta de las Caimán, correos electrónicos, facturas falsas, y una declaración jurada del jefe de almacén confirmando que esas botellas y etiquetas nunca llegaron. Esto, dijo tío Isidro, poniendo los documentos en un sobre grande y sellado con lacre, es la carta que le daremos a la jueza. La defensa descansa, señoría, dijo el abogado de Bruno, sonriendo como un tiburón que acaba de probar sangre. Se sentó y le dio una palmada en la espalda a Bruno. La jueza Tarsila Campos nos miró por encima de sus gafas. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional, pero sus ojos parecían cansados de escuchar tanta basura. Señor de Alba, dijo a mi tío, su turno. La demanda de sus clientes es clara. ¿Tiene usted alguna prueba de la contribución de su cliente que justifique anular un testamento aparentemente válido del señor Faustino? El abogado de Bruno soltó una risita ahogada. Mi madre, Genoveva, puso los ojos en blanco, como diciendo, qué pérdida de tiempo, ya vámonos a comer. Tío Isidro se levantó lentamente. Se ajustó el nudo de la corbata. El silencio en la sala era total. Señoría, dijo, su voz resonando clara y fuerte, sin una pizca de duda. La tenemos. Pero es más que una prueba de contribución. Es la prueba de propiedad. Un murmullo recorrió la pequeña galería. El abogado de Bruno dejó de sonreír. Frunció el ceño. ¿Propiedad?, repitió la jueza Campos, su pluma deteniéndose sobre el papel. Sí, señoría. Con su permiso, nos gustaría presentar la prueba A. Es un sobre que el difunto señor Faustino de Alba preparó para la corte hace 5 años y que confió a mi cuidado, con instrucciones de abrirlo solo en caso de una disputa legal sobre la empresa tras su muerte. Objeción, gritó el abogado de Bruno, poniéndose de pie de un salto. Esto es una táctica dilatoria. Es completamente inadmisible. No fuimos informados de esta supuesta prueba. Cálmese, licenciado, dijo la jueza, su voz afilada. Usted sabe que las pruebas pueden ser presentadas si se demuestra su relevancia. Y esto suena muy relevante. Permitiré que se presente. Entréguemelo, señor de Alba. Tío Isidro caminó hacia el estrado. No era un sobre común. Era un paquete grande, grueso, sellado con lacre rojo. Se lo entregó al secretario, quien se lo pasó a la jueza. Esto es ridículo, le susurró Bruno a Maricela, lo suficientemente alto para que media sala lo oyera. Seguro es una carta sentimental estúpida. Por favor, cuiden a mi hijita. Patético. No tiene valor legal. Maricela se tapó la boca para ocultar su risa. La jueza Campos tomó el sobre. Lo examinó. Vio los sellos. Luego, tomó un abrecartas y, con una precisión metódica, rompió el lacre. El sonido fue como un disparo en el silencio. Sacó la gruesa pila de documentos. Observé su rostro.
Era una jugadora de póker, pero yo había pasado 15 años aprendiendo a leer las microexpresiones de mi padre para sobrevivir. Empezó a leer la primera página. Era la carta de presentación de mi padre, explicando el contenido. Su expresión severa no cambió. Pasó a la segunda página. El acta constitutiva de Inversiones Alba Química. Sus cejas se levantaron, casi imperceptiblemente. Leyó la tercera página. La lista de accionistas. Sus ojos se abrieron un poco más. Leyó la cuarta. El contrato de transferencia de activos de Tequilera El Orgullo a la SADCB. Entonces, levantó la vista del papel. Miró fijamente a Bruno. Luego miró fijamente a Genoveva, que la miraba con desafío. Luego, sus ojos se posaron en mí. Me sostuvo la mirada un segundo. Volvió a los papeles. Siguió leyendo. Hojeó las siguientes páginas, las facturas falsas, los estados de cuenta de los paraísos fiscales. Y entonces, sucedió. Empezó en la comisura de sus labios. Un pequeño tic. Luego, su pecho se sacudió. Trató de contenerlo, aclarándose la garganta. Pero fue inútil. La jueza Tarsila Campos, conocida en todo el sistema judicial de Jalisco por ser más dura que una roca de cantera, echó la cabeza hacia atrás y se rió. No fue una risita. No fue una risa educada. Fue una carcajada sonora, profunda, genuina, que llenó cada rincón de la sala del tribunal. Se rió con ganas, se rió tanto que tuvo que quitarse las gafas para limpiarse una lágrima del rabillo del ojo. El abogado de Bruno estaba pálido. Maricela había dejado de pintarse las uñas. Genoveva la miraba como si se hubiera vuelto loca. Señoría, exclamó el abogado de Bruno, completamente desconcertado. No entiendo qué es tan gracioso. Exijo saber el contenido de esos documentos. Bruno se puso de pie de un salto, su rostro enrojeciendo de ira. ¿Qué dice ahí? ¿Se está burlando de nosotros? ¿Qué diablos es tan gracioso? La jueza golpeó el mazo, aunque una sonrisa divertida seguía jugando en sus labios. Siéntese, señor de Alba. Siéntese ahora mismo. Logró recuperar la compostura, aunque su pecho todavía se sacudía levemente. Se secó el ojo por última vez y volvió a ponerse las gafas. Miró el caos que tenía delante. La sonrisa de Maricela había desaparecido, su rostro estaba pálido y confundido. El rostro de mi madre era una máscara de furia y pánico. El de Bruno era pura incredulidad. Oh, esto, dijo la jueza, enderezando los papeles sobre su estrado. Esto es realmente divertido. Miró directamente a mi madre. Señora Genoveva, usted testificó, bajo juramento, hace menos de 20 minutos, que su hija Minerva era una inútil. ¿Es eso correcto? Lo es, espetó mi madre, sintiéndose acorralada. No tiene nada. Todo es de mi hijo. Bueno, dijo la jueza, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un acero frío que helaba la sangre. Ahí es donde se pone, divertido. Porque según estos documentos legales, impecablemente redactados, firmados y notariados, su hija, inútil, ha sido la única y absoluta propietaria de Tequilera El Orgullo, durante los últimos 5 años. El silencio que cayó sobre la sala fue tan absoluto, tan pesado, que pude oír el zumbido de la luz fluorescente del techo. Maricela dejó caer su frasco de esmalte de uñas. El sonido del vidrio rompiéndose contra el mármol fue como una explosión. El líquido rojo sangre empezó a extenderse por el suelo. El rostro de Bruno pasó del rojo furia al blanco pálido de un fantasma. Eso es imposible, tartamudeó. Es una mentira. Es un fraude. Papá nunca haría eso. Es falso, gritó mi madre, Genoveva, poniéndose de pie de un salto, su voz temblando por primera vez. El testamento. Tenemos el testamento de mi esposo. Él le dejó todo a Bruno. Usted lo vio. La jueza Campos la miró con una paciencia gélida.
Señora de Alba, por favor, siéntese. Nadie aquí está disputando la validez de su testamento. Estoy segura de que es 100% real. Y le otorga a su hijo, el señor Bruno, todos los bienes personales del señor Faustino, su auto, sus cuentas de ahorro personales, la casa familiar de la ciudad. Todo eso es de él. Felicidades. Hizo una pausa, dejando que esas palabras flotaran en el aire. Pero, continuó, su voz cortando como un bisturí, el testamento solo puede disponer de los bienes que el señor Faustino poseía en el momento de su muerte. Y según esta acta constitutiva y este contrato de transferencia de acciones, firmados hace 5 años, cuando él estaba en plena salud mental y legal, él ya no era dueño de Tequilera El Orgullo, punto. Levantó el documento para que todos lo vieran. Su hija, la señorita Minerva de Alba, lo era. Bruno se tambaleó. Tuvo que agarrarse de la mesa para no caer. No. No. Yo la dirigía. Yo tomaba todas las decisiones. ¿El dinero? Me miró, sus ojos inyectados en sangre, la realización finalmente golpeándolo como un tren de carga. Tú, me señaló con un dedo tembloroso, la voz rota por la incredulidad. Tú no puedes. Nunca volverás a tocar mi dinero. Era mi turno. Me levanté lentamente. Sentí todas las miradas en mí. Pero ya no era la sombra. Ya no era la contadora. Ya no era la inútil. Te equivocas, Bruno, dije, mi voz tranquila, pero resonando en la sala. Nunca fue tu dinero. Me volví hacia la jueza. Señoría, él tiene razón en una cosa. Él dirigía la empresa. Pero mientras él dirigía, yo llevaba los libros. Miré a mi hermano, que me veía como si fuera un espectro. Y tú no estabas dirigiendo la empresa, Bruno. La estabas robando, punto. Los ojos de la jueza se estrecharon. Volvió a mirar la segunda mitad de los papeles que tenía delante. Lo que nos lleva, convenientemente, a la segunda parte de la carta, intervino tío Isidro, levantándose a mi lado. Prueba B, señoría. Si dirige su atención a las siguientes 20 páginas. Ya lo veo, abogado, dijo la jueza, su voz ahora desprovista de cualquier humor. Era puro hielo. Veo, facturas de Proveedores Globales de Vidrio, S.A., una empresa que, según una búsqueda rápida que mi secretario acaba de hacer, tiene su sede en un lote baldío en Panamá. Y si mira más adelante, señoría, continué yo, verá las transferencias bancarias correspondientes. Aprobadas y firmadas por el señor Bruno de Alba y la señora Genoveva de Alba. Transferencias, dijo la jueza, leyendo los números en voz alta, su voz goteando desprecio, por un total, en los últimos 2 años, de... Dios mío, 30 millones de pesos. Bruno dejó de respirar. 30 millones de pesos, repitió tío Isidro, saboreando las palabras, desfalcados de una empresa que, como acabamos de establecer, pertenece legalmente a mi cliente. Y transferidos a estas cuentas bancarias en las Islas Caimán y Belice, cuentas que también están a nombre del señor Bruno y la señora Genoveva. La jueza Campos cerró la carpeta lentamente. El sonido fue definitivo, como el de una puerta de prisión cerrándose. Miró al abogado de Bruno, que parecía que iba a vomitar allí mismo. Licenciado, dijo ella, su voz era puro hielo. La demanda de sus clientes para validar el testamento queda desestimada por irrelevante. Y esta audiencia civil ha terminado. Se levantó, su figura imponente dominando la sala. Porque señoras y señores, anunció a la sala. Esto ya no es un tribunal civil. Es la escena de un crimen. Llamó a su asistente. Comuníqueme con la fiscalía. Inmediatamente. El caos estalló como una presa rota. La primera en romperse fue Maricela. Se puso de pie de un salto, sus uñas rojas recién pintadas ahora manchadas y arruinadas. Yo no sabía nada, gritó, su voz aguda y estridente, señalando a un Bruno catatónico que miraba al vacío. Él me dijo que eran bonos.
Me dijo que la empresa estaba teniendo ganancias récord. Yo no firmé nada. Él me compraba cosas. Diles, Bruno. Diles que no tuve nada que ver. Corrió histéricamente hacia la salida, pero un guardia de seguridad alto como un refrigerador, que había entrado por orden de la jueza, le bloqueó el paso con un brazo. Nadie sale, dijo con voz grave. Luego, Bruno. Él no gritó. No al principio. Simplemente me miró. Toda la arrogancia, toda la burla, todo el desprecio que había definido nuestra relación, se había evaporado. En su lugar había algo que nunca había visto en él, puro, absoluto, odio animal. Era el odio de un niño mimado al que le quitan su juguete favorito. Tú, siseó, su voz irreconocible. Maldita, zorra. En menos de un segundo, perdió el control. Con un rugido que no parecía humano, volteó la pesada mesa de la defensa, lanzando papeles, computadoras y jarras de agua por los aires. Se abalanzó sobre la barandilla que nos separaba, con las manos extendidas como garras, apuntando directamente a mi cuello. Te voy a matar. No tuve tiempo de reaccionar. Pero tío Isidro sí. Me empujó hacia atrás con tanta fuerza que caí sobre mi silla. En ese mismo instante, los dos guardias de la sala, que ya se estaban moviendo por orden de la jueza, taclearon a Bruno. Lo derribaron al suelo de mármol con un golpe sordo que me sacudió hasta los huesos. Pónganle las esposas, ordenó la jueza Campos, golpeando el mazo repetidamente, su voz resonando por encima del caos. Orden en la sala. Orden. Bruno luchaba y maldecía en el suelo, su traje italiano ahora sucio y rasgado, pero era inútil. Le pusieron las esposas a la espalda. El clic metálico de las esposas cerrándose fue el sonido más dulce que había escuchado en toda mi vida. Y entonces, mi madre. Genoveva no se había movido. Se quedó sentada, su rostro pálido como un fantasma, viendo cómo se llevaban a su hijo dorado, a su rey, como a un criminal común. Cuando Bruno pasó a su lado, arrastrado por los guardias, la miró. Haz algo, mamá. Diles. Dile a esta perra que pare. Mamá. El grito de su hijo pareció despertarla. Me miró. Se levantó, pero no con la arrogancia de antes. Se acercó a mí, sus manos temblando, su maquillaje corrido por lágrimas silenciosas. Los guardias se tensaron, pero yo levanté una mano para detenerlos. Minerva, susurró. Su voz estaba rota, irreconocible. Mija, por favor. No puedes hacer esto. Es tu hermano. Me quedé mirándola. Esperé. Soy tu madre, gritó de repente, su desesperación convirtiéndose en rabia. Yo te di la vida. Yo te crié. No puedes hacernos esto. Retira los cargos. Dales los papeles. Diles que es un malentendido. La miré. La miré de verdad, por primera vez en mi vida, sin miedo, sin necesidad de su aprobación, sin anhelar una migaja de su amor. Vi a la mujer que me había llamado inútil bajo juramento. La mujer que había intentado robar el trabajo de mi vida para dárselo a su hijo consentido. La mujer que había conspirado para defraudarme millones. Acabas de jurar ante Dios y ante esta corte, dije, mi voz tan tranquila y fría que ella retrocedió un paso, que yo era una fracasada. Que era una inútil. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo puede una inútil, continué, ser dueña de todo? ¿Cómo puede una inútil construir esto? Hice un gesto a mi alrededor. No, madre. Tú tenías razón. Soy una empleada. Y tú y Bruno, están despedidos. Me di la vuelta. Un momento, señorita de Alba, dijo la jueza, su voz profesional de nuevo. Los guardias se estaban llevando a Bruno, pero ahora, otros dos se acercaban a mi madre. La señora Genoveva también es firmante en esas transferencias. También está detenida por fraude, perjurio y malversación de fondos. Minerva,
gritó mi madre mientras un guardia le tomaba el brazo con firmeza. No. Minerva, por favor. Soy tu madre. Caminé hacia la puerta. Tío Isidro me la abrió. Elegiste a tu hijo, madre, dije por encima del hombro, sin mirarla. Ahora, vete con él. Salí de la sala del tribunal. Tío Isidro venía justo detrás de mí. Los gritos de mi madre y mi hermano se desvanecieron cuando las pesadas puertas de madera se cerraron, sellando su destino. Salimos al pasillo, y luego a las escalinatas del edificio. El sol de Guadalajara me golpeó la cara, brillante, caliente y sin piedad. Respiré, hondo. El aire olía a jacarandas, a tráfico y a libertad. Por primera vez en mi vida, sentí que mis pulmones se llenaban por completo. Bruno y Genoveva enfrentan cargos federales por evasión fiscal, además del fraude y la malversación. Maricela, en un intento desesperado por salvarse, testificará contra ambos, detallando cada conversación que escuchó, a cambio de inmunidad. Yo estoy dirigiendo mi empresa. Tequilera El Orgullo. Mi orgullo. La semana pasada, tío Isidro me visitó en mi nueva oficina, la que era de mi padre. Me dijo que mi madre quiere verme. Está bajo arresto domiciliario con un grillete electrónico mientras espera el juicio. Quiere reconciliarse. Le dije a mi tío que estaba demasiado ocupada revisando los nuevos contratos de exportación para el señor Harrison en Texas, los mismos que Bruno dijo que eran imposibles de conseguir. Le dije que no tenía tiempo para extraños. ¿Estuve mal?